propongamos el tema de la charla. Este tema se sorprendió un poco cuando se lo propusimos, pero lo aceptó. Y yo estoy convencido que ha conseguido hacer una charla muy entretenida y va a ser muy interesante. El motivo, el tema de la charla, tengo que asumirlo yo. Hablo en ese plural de modestia, pero soy yo el que se lo propuso. O sea que si algo nos gusta, yo soy un... Mira, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación de venir una vez más a dar una charla aquí en la agrupación, que sí, que siempre es muy agradable porque hay mucho público, el público enterado e interesado en los temas que aquí se comentan. Efectivamente, el tema un poco, sí que hay que tomarlo un poco o sea, no es lo mismo que hablar de las primeras galaxias del universo, que es de lo que hablé la otra vez. Es un tema un poco más árido. De todas formas, voy a tratar de hacerlo ameno, a base de contar una serie de anécdotas que van saliendo por el camino, de lo que fue la historia de la oficial en España, cómo se llegó a establecer su tiempo en toda la nación y cómo luego ha ido cambiando, porque las cosas nunca se quedan así quietas, ¿no? Mi interés por el tema es de otra naturaleza, ¿no? Viene de que a finales del siglo pasado yo era el encargado de responder a las cuestiones que llegaban al observatorio. A veces llegan preguntas de historiadores, arqueólogos, filólogos y bueno, profesionales variopintos que van y te preguntan sobre cuestiones de fechas, cuestiones de horas. Entonces yo me tenía que enterar un poco de cómo funcionaba lo de la hora oficial. Teníamos allí una lista que había compilado no sé qué astrónomo, no sé cuándo, bueno, alrededor de los años 70 más o menos, que utilizaba como referencia de los cambios de hora oficial que había habido en España a lo largo del siglo XX en particular. Pero claro, yo no me fiaba mucho, quería cerciorarme de que aquello estaba bien y empecé a buscar en otros libros, por ejemplo, libros jurídicos, porque para los notarios es algo interesante el tema, es importante, cuestiones de herencias, de precedencias y bueno, cosas así. Para los astrólogos, que tienen sus cálculos, pues también necesitan esa conversión del tiempo oficial al tiempo solar. Bueno, las tablas que había en esos libros, todas eran distintas, no había dos iguales. Con el paso del tiempo aparece Internet, aparecen más listas de cambios de hora oficial en España y todas son distintas, no hay dos iguales. Así que al final dije, bueno, pues tengo que hacer yo. Y fui a las fuentes, es decir, me fui al BOE o a la Gaceta de Madrid, que es el precedente del BOE, y empecé a buscar las órdenes, decretos, donde se especificaba cuál era la hora oficial o los cambios de esa. Y así he hecho una tabla que es, yo creo que la más completa de todas, en la que no solo pongo en qué fecha tuvo lugar el cambio, sino también a qué hora, cuál es el Real Decreto, cuál es la fecha en que se ha publicado en la Gaceta de Madrid o en el Boletín Oficial del Estado, y esta tabla está tanto en el anuario del año pasado como en Internet. O sea, pues, hay unas copias en papel, si una persona no tiene acceso a Internet, pues se quería una copia en papel. Pero es una tabla que creo que es la más completa y de momento nadie me ha dicho que me haya equivocado en nada. Pero claro, escribiendo, bueno, calculando, buscando todo lo que quería poner en la tabla, pues me iban surgiendo también dudas, iba encontrando informaciones y al final acabé escribiendo un artículo para el anuario astronómico contando un poco eso, historias relacionadas con el tiempo oficial en España. Bueno, la historia empieza lejos. En los siglos XVII y XVIII las horas que se utilizaban era la hora solar. Estaban los relojes de sol en las fachadas de los edificios y cada ciudad, pues la gente miraba allí a ver qué hora marcaba. La hora, porque los agricultores, artesanos, sastres, tenderos de la época, los minutos no les importaban mucho. La hora era lo único que interesaba. De hecho, todavía lo decimos. ¿Me da la hora? Así sin más. No pedimos minutos y segundos, pedimos la hora, si se fijan, ¿no? La verdad que eso tenía sus ventajas. Dentro de una misma población, todos los relojes de sol marcaban la misma hora solar verdadera, con lo cual pues, bueno, todos los relojes estaban muy de acuerdo. No atrasaban ni adelantaban, pero sí había diferencia, por supuesto, de una ciudad a otra. Cada ciudad podía tener su torre, tener su reloj de sol, marcaba las horas proyectando en alguna pared, pero claro, la hora, cuando veían que era mediodía en Castellón de la Plana, en Madrid todavía faltaban 15 minutos para ello. Y cuando en Toledo ya era mediodía, en Cáceres todavía faltaban 9 minutos. O sea que las horas solares verdaderas que se utilizaban en aquella época eran distintas de una ciudad. Podemos hablar del tiempo de las ciudades. Y
Y realmente la hora más importante era la del mediodía. De hecho, había muchos relojes que solo te marcaban una hora, la del mediodía. Cuando la imagen del sol salía en ese puntito pues, encima de la línea, decían, es mediodía. Y si estamos a partir del siglo XV, pues la iglesia tocaba los campanas de la oración del ángel. Pues, una manera de avisar a todo el mundo que era esa hora en particular, la hora del mediodía, de la culminación del sol, cuando el sol está más alto sobre el pero ese tiempo solar que era útil para la vida cotidiana no era útil para los astrónomos, que venían usando desde hace mucho tiempo otro tiempo distinto, no el tiempo solar verdadero, sino lo que llamamos medio. ¿Qué pasa? Es que resulta que el movimiento del sol, visto desde la Tierra, es un movimiento un poco raro. En invierno está mucho más bajo, al mediodía, que en verano está mucho más alto. Y es porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es exactamente perpendicular al eje de rotación de la Tierra, sino que hay un ángulo de 23 grados. Además, resulta que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. A veces la Tierra está un poco más cerca, con un momento en que la Tierra se mueve más rápido, un momento en que está un poco más lejos, un momento en que la Tierra se mueve un poco más lejos. Y eso hace que la duración del día solar verdadero no sea de 24 horas, sino que va variando a lo largo del año. Ahora, en diciembre, es precisamente cuando hay más diferencia de un día a otro. Dura unos 30 segundos menos que las 24 horas. Eso es debido a esa combinación de órbita de la Tierra alrededor del Sol, inclinación de la órbita y todo eso. Es más, si usamos el tiempo que los astrónomos venían usando en esa época ya, el tiempo de las horas equinocciales, horas de todas iguales, horas de 3.600 segundos y días de 24 horas exactas, y tal, que es lo que usaban los astrónomos y lo que usaban los marinos también, los navegantes. Y lo comparamos con el tiempo que se usaba en las ciudades, resulta que hay una diferencia bastante grande. Hay épocas en que podían diferir hasta en 15 minutos, como es en octubre, noviembre, o en febrero. O sea, que había una diferencia muy grande entre ese tiempo homogéneo, uniforme, que crecía de manera natural, que de mediodía a mediodía pasaban exactamente esas 24 horas o 86.400 segundos que usaban los astrónomos, y el tiempo de las ciudades, que era un tiempo variable, como estamos viendo aquí. Los anuarios astronómicos se hacían eco de eso. Los anuarios astronómicos que se empezaron a publicar en los siglos XVIII y luego ya el XIX, sobre todo, pues usaban el tiempo solar medio como unidad de medida, no el tiempo solar de las cosas empezaron a cambiar para la sociedad cuando aparecieron los relojes mecánicos. Que los relojes mecánicos no interesa que estén adelantando o atrasando, sino que sean regulares. Eso es lo que es fácil de construir en principio, un reloj regular. ¿Cuándo aparecen los relojes mecánicos? Pues los que son un poco decentes aparecen ya en el siglo XVII, aunque en el siglo XIII aparecieron los primeros, eran malísimos. En el siglo XVII, un astrónomo holandés llamado Christian Huygens desarrolló los primeros relojes portátiles, que llamaban de bolsillo o de fabriquera, porque un grandote había que llevarlos en una bolsita, en los que un muelle era el que accionaba todo el aparataje dentro del interior del reloj y conseguían que más o menos marcara la hora. Pero eran tan malos que la gente los ponía en hora con relojes de sol, que hemos dicho que eran malos. Imaginaros, los relojes de fabriquera eran peores, los relojes portátiles eran peores que un reloj de sol. Sin embargo, lo que sí hizo muy bien Christian Huygens fue inventar el reloj de péndulo. Los relojes de péndulo, al usar como regulador el movimiento de ese péndulo, consiguen precisiones mucho más elevadas. Él al principio logró precisiones de minutos al día, o sea, errores de minutos al día, lo cual no estaba mal. Pero al cabo de un tiempo eran ya segundos al día, y más adelante eran segundos en una semana, y más adelante eran ya segundos en un mes. Realmente los relojes de péndulo llegaron a ser muy, muy precisos. De hecho, se convirtieron en los relojes de referencia hasta principios del siglo XX, hasta hace unos 100 años. Eso lo que permitió fue popularizar los relojes públicos y mecánicos en las ciudades. Y hasta el punto de que no solo funcionaban cada vez mejor los relojes públicos mecánicos, sino que el tiempo solar medio empezó a convertirse como la escala de tiempo a usar. Y eso empezaron, por ejemplo, en Ginebra a finales del siglo XVIII, en Londres también a finales del siglo XVIII, y a principios del XIX, Berlín, París y otras ciudades. Iban adaptando el tiempo solar medio como el tiempo de referencia. Ya no era el tiempo solar verdadero, ya no era el de los relojes de sol,
De hecho, empezaron a quitarse los relojes de sol porque confundían, marcaban algo distinto a los relojes mecánicos. Y los relojes de sol se recuperarían después ya como un motivo ornamental ya en el siglo XX. El siglo XVIII, además, es un siglo de revoluciones. Está la Revolución Francesa, antes hubo la Revolución Americana, antes hubo la Revolución Industrial en Inglaterra y antes hubo la Revolución de los Transportes. El siglo XVIII se caracteriza porque se empezaron a construir vías públicas que conectaban ciudades ya muy bien construidas, que permitían que se desplazaran por ellas carruajes de 4 ruedas tirados por caballos, que con cuidado y puntualidad, es decir, con diligencia, de ahí viene el nombre, pues unían las ciudades. Y además lo hacían a una enorme velocidad media, de 10 km por hora. Era algo inaudito en la época. Y eso permitía trasladar mercancías, pasajeros y el correo. Hasta el punto que las ciudades, la oficina de correo, con su reloj, se convirtió en la referencia, porque los relojes que indicaban las horas de llegada de las diligencias con el correo o con los pasajeros se convertían en un hito dentro del día. Así que hubo ciudades, por ejemplo, o países, Prusia, por ejemplo, a principios del siglo XIX estableció que todas las oficinas de correo del país tenían que usar el tiempo solar medio como referencia. De esa manera, los relojes de correos se empezaron a convertir en referencia de todos los relojes de la ciudad, y los relojes de las iglesias, de la catedral, del ayuntamiento, se iban poniendo en hora con el reloj de correos, que era el más importante en ese momento ya en algunas ciudades. Bueno, aparte de esas vías de comunicación terrestres que empezaron a desarrollarse bien primero en Gran Bretaña, en Francia, que llegó a tener la mejor red de vías que conectaban ciudades, Prusia y de otros países, pues vino complementada en algunos países, como en Holanda o en Prusia también, por el transporte fluvial, de otra manera de llevar mercancías de un sitio a otro. Pero realmente lo de la revolución de los transportes creó, digamos, una nueva manera de entender la precisión en el tiempo. Ya no solo interesaban las horas, interesaban también los minutos. Y además en una escala que era el tiempo así del tiempo solar medio. Como he dicho, también fue el siglo XVIII fue el siglo de la revolución industrial, que empezó en Inglaterra. El desarrollo de la máquina de vapor transformó totalmente la industria y también transformaría otras cosas. La estructura de las ciudades, la manera de trabajar, la manera de comunicarse, el comercio se internacionalizó, aparecieron los barcos de vapor y aparecieron también los trenes. Los trenes fueron una gran revolución en el siglo XIX. Para empezar, iban mucho más rápido que las diligencias, 2 o 3 veces más rápido, iban hasta 20 o 30 por hora. Lo cual hizo que, por supuesto, Correos rápidamente derivara el transporte de cartas y paquetes a los trenes donde había trenes. De todas formas, generó también sus problemas. Los trenes no eran, las líneas férreas no eran de una nación, no eran del Estado, eran de empresas privadas. Entonces cada una de ellas usaba el tiempo que le daba la gana, que normalmente era el tiempo solar medio de la ciudad de origen. Entonces, un tren que salía de Londres tenía una hora, un tren que salía de Bristol tenía una hora distinta. ¿Qué pasa? Que donde se cruzaban 2 líneas de trenes, pues no sé, había que tener como un doble reloj, de alguna manera. Al principio lo que pasó básicamente es que las líneas férreas tenían su propio tiempo interno, el que ellos manejaban para controlarse con sus trenes, y en las ciudades del camino seguían usando su tiempo local. Por tanto, había que escribir unos horarios para cada ciudad, ligar a su tiempo local. Poco a poco eso fue cambiando. Y la gente se fue acostumbrando a pensar en el horario de los trenes. Y finalmente lo que pasó es que las ciudades que estaban a lo largo de una línea férrea acaban adoptando el tiempo, como tiempo, digamos, local, el tiempo de la cabecera de la línea de tren. El hecho de que hubiera en el mismo país varias líneas de trenes tenía un problema, ese que os digo, que había una cierta confusión, ¿no? Con lo cual empezó a salir la idea de que había que imponer un tiempo nacional, que había que establecer un tiempo nacional. Y uno de los defensores de ello fue John Herschel, un astrónomo muy conocido en Inglaterra. ¿Qué fue pasando? Pues que Inglaterra lideró también eso.
En el año 1840 se empezó a unificar el horario de referencia de todos los trenes de Gran Bretaña, utilizando para ello el tiempo solar medio de Greenwich, observatorio por antonomasia en su país. Eso se pudo conseguir además porque hubo otro invento, que es el invento del telégrafo, que permitía transmitir información de tiempo de unas ciudades a otras de manera instantánea, lo cual pues todo iba como muy bien, ¿no? En pocos años todos los trenes de Gran Bretaña usaban el mismo el tiempo solar medio de Greenwich, el famoso GMT. Otros países, como Alemania, generalizaron un poco más la cosa y no se limitaron a utilizar un tiempo homogéneo solo para los trenes, sino que, como les interesaba mucho mover tropas, sabéis que a Alemania le gusta mover tropas, pues decidieron que eso era muy importante también, que los ejércitos, y por tanto ya todo el país, tenían que regirse con un mismo tiempo. En otros países la cosa era más caótica. En Estados Unidos, un país enorme, había decenas y decenas de líneas de trenes. Bueno, hacia 1870, que es la fecha que pongo aquí como referencia, había más de 70 líneas de ferrocarriles en Estados Unidos, cada una con su horario. Era un lío. Había estados, el estado de Wisconsin tenía más de 30 líneas de tren pasando por allí, cada una con un horario distinto, en las estaciones donde se cruzaban había varios relojes, el reloj para la línea tal, el reloj para la línea cual, el reloj para la línea X. Bueno, una cosa bastante caótica. Y algo que ya se veía que había que solucionarlo. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en España? Pues bueno, España era un país rural, las vías de comunicación apenas había, estaban fatal mantenidas, muchas fueron destruidas durante la Guerra de la Independencia, no había industria en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, esos problemas casi ni se planteaban. Hasta que hacia la mitad del siglo XIX empezaron a construirse las primeras líneas férreas. A principio alrededor de las grandes ciudades, ¿no?, de Madrid y Barcelona, pero en 20 años en España se habían construido 5.000 kilómetros de líneas férreas. Y hacia el final del siglo había 11.000 kilómetros de líneas férreas. Era uno de los países europeos mejor recubierto con líneas férreas para comunicaciones. Además, en la segunda mitad del siglo XIX, España ya entraba de lleno también en lo que es la revolución industrial. Con lo cual, pues, las necesidades de gestionar el tiempo pues crecían, se hacían muy patentes en ese. Pero todavía, hacia la mitad del siglo XIX, cada ciudad tenía la hora que le daba la gana, su hora local, era bastante caótico, ¿no? Aquí en Madrid, a principios del siglo XIX, por ejemplo, había varios relojes públicos, mecánicos, que estaban en torres de conventos, iglesias, en la Plaza Mayor. Bueno, el de la Plaza Mayor adelantaba como 40 minutos al día. La mitad de los otros estaban rotos y había que irlos reparando. Cuando reparaban uno se estropeaba otro. Bueno, era un caos. Los vecinos nos aclaraban a ver qué hora es, porque miraban un reloj decía una cosa, miraban otro y decía otra. Entonces aquí se empezaba a haber presión para que tuviéramos una hora en la ciudad. El jefe provincial ordenó al alcalde de la ciudad en 1846 que había que hacer algo. Y una primera cosa era, por ejemplo, que todos los relojes se ajustaran al tiempo solar medio de Madrid, que no hubiera tantas diferencias entre unos y otros. Bueno, 5 años después la cosa seguía igual de caótica, cada reloj marcaba la hora que le daba la gana más o menos, y fue cuando el propio alcalde dijo, bueno, es que aquí necesitamos poner un reloj de referencia, un reloj que sirva para que todos los demás se pongan de acuerdo con él y así al menos todos marcarán una hora similar, aparte de que uno pueda adelantarse o retrasarse un poquito. 5 años después, todo sigue siendo un caos, todo eso. Entonces fue el comisario regio del Observatorio Astronómico el que hizo una propuesta. Dijo, bueno, ¿por qué no nos ocupamos los astrónomos de dar el tiempo? Los astrónomos tenemos esos péndulos maravillosos, tenemos nuestros aparatos, círculos meridianos para medir con precisión la orientación de la Tierra y por lo tanto el tiempo. Entonces nosotros podríamos dar señales telegráficas desde el observatorio hasta el reloj recién instalado en el Ministerio de la Gobernación, lo que ahora llamamos la Puerta del Sol, y hacer que ese reloj, el de la Puerta del Sol, sea el reloj de referencia de la ciudad.
Se hizo, pero el reloj era tan malo que fue un desastre. Y hasta que 10 años después no se sustituyó ese reloj por el, creo que es el actual, ya lo de Rosada, las cosas no empezaron a ir un poco bien, y entonces sí que el de la Puerta del Sol se convirtió en referencia, y la caída de la bola negra cada mediodía sirvió de referencia para todos los demás relojes de la ciudad ponerse en hora, que al fin y al cabo una hora que daba el observatorio astronómico. Bueno, por eso ya más o menos estamos unificando la hora en la ciudad de Madrid, ya sabemos, ¿no? Otras ciudades lo iban haciendo también, poco a poco. Lo de tiempo solar medio ya lo saben en otras ciudades, lo saben en Cádiz, en Sevilla, en Barcelona y en la mayor parte de Europa. Entonces, la presión para que eso se hiciera en Madrid era grande. Bueno, se logró, se tardaron 10 años o 20 años casi, pero se logró. Pero quedaba otro problema en España, aparte de eso de que las ciudades fueran pasando a tiempo solar medio, es el meridiano. ¿Cuál era el meridiano de referencia? La mayor parte de países de Europa habían tomado como meridiano de referencia un único meridiano, que era en Francia el de París, en Inglaterra el de Greenwich, cada país tenía su meridiano. España había tenido el meridiano del Ferrol, el de Gibraltar, el de Cartagena, el del Observatorio de Cádiz, el de la Isla del Hierro. Todavía esos ya los había eliminado y le quedaban dos. Quedaba el del Observatorio de la Marina de San Fernando y el del Observatorio de Madrid. Entonces el gobierno en 1869 creó una comisión de 7 sabios para decirles, bueno, tienen ustedes que elegir uno de esos dos, está bien de que tengamos dos meridianos. Bueno, pasaron los años, no se decidió nada y la comisión, sin saber por qué, desapareció y nunca hubo ninguna conclusión al respecto. Pero en el mundo más avanzado, se estaba hablando ya de uniformizar las cosas, pero ya no solo a escala de un país, sino a escala de todo el mundo. Se hablaba de un tiempo universal, o de un tiempo mundial, o de un tiempo cosmopolita, que nos daban nombres así muy vistosos, ¿no? Hubo varias reuniones, hablando de cuestiones geográficas, en que se abordó el tema de establecer un tiempo universal, y donde por fin empezaron a avanzar fue en una conferencia internacional sobre el meridiano que tuvo lugar en Washington en el año 1884. Que reunieron allí 41 delegados de 25 países, entre ellos España, para discutir el tema de un meridiano de referencia, un tiempo universal y cuestiones de ese estilo. Los representantes españoles fueron Emilio Ruiz del Árbol, que era el delegado naval de España en Washington, a un señor que luego volvería a España convertido en un espía de Estados Unidos, Juan Pastorín, que era un marino español, experto en esos temas, que se desplazó allí, y Juan Galera y Alcalá Galiano, que es el señor que vemos en el retrato, que era un diplomático, político, mujeriego, más conocido por ser el autor de Pepita Jiménez, una novela de éxito en aquella época. Bueno, Juan Galera llegó allí como ministro plenipotenciario español, o sea, como embajador español en Estados Unidos, para cubrir la plaza que había dejado vacante su predecesor, que se había suicidado porque estaba superado por los acontecimientos de las relaciones muy complicadas que había entre España y Estados Unidos en aquella época. Él llegó a Washington y lo primero que hizo fue enamorar a Catherine, la hija de John Kerry de la época, o sea, el vicepresidente de secretario de Estado de Estados Unidos de la época, ¿no? Una joven muchacha cuyo padre veía muy malos ojos esa relación, lo cual, claro, él tenía 60 años, ya bueno, las relaciones entre España y Estados Unidos empeoraron a raíz de eso, hasta el punto que el propio Juan Valera pidió el traslado y a cabo de un par de años le trasladaron a Bruselas y él se quitó el problema de encima. 3 días después de salir, Catherine se acercó a la embajada española y se preguntó. 2 semanas después, de pena y dolor, su madre murió. La guerra, vino la guerra Cuba. Volvamos al tiempo universal.
la vida del diplomático es muy complicada. Bueno, en la conferencia sobre el meridiano, Juan Varela intervino, sobre todo en cuestiones de protocolo, de gestión y cosas así. Hizo alguna cosa curiosa, por ejemplo, en el momento que se discutía si el meridiano de Greenwich tenía que ser el de referencia para todo el mundo, él dijo: España estaría de acuerdo en eso siempre y cuando Estados Unidos e Inglaterra adoptaran el sistema métrico decimal. Bueno, puedes imaginar que se dio lugar a toda una discusión de la que no se vio nada, porque todavía no han adoptado el sistema métrico decimal ninguno de los dos países, ¿no? Los otros dos, Emilio Ruiz y Juan Pastorín, siendo marinos, pues intervinieron mucho más en cuestiones técnicas. Existen los actas de todo eso, o sea, sabemos lo que dijo cada uno de ellos. Bueno, ¿cuáles fueron las resoluciones de esa conferencia? Pues varias, importantes. Una de ellas, se adoptó un meridiano único como referencia para todas las latitudes y las longitudes geográficas para todo el mundo. Y ese meridiano de referencia iba a ser el meridiano de Greenwich, básicamente porque el 70% de todos los barcos del mundo ya usaban ese meridiano como meridiano de referencia. Entonces, ¿para qué buscar otro? Si ese era ya usado por una gran mayoría de barcos. Otra de las cosas que se decidió fue que las longitudes se medirían de 0 a 180 grados, positivas hacia el este y negativas hacia el oeste. A eso España se opuso, argumentando que sería mejor utilizar de 0 a 360 grados. Pero bueno, finalmente por mayoría se aprobó. Se decidió también la adopción de un día universal. Y ese día universal como referencia iba a ser el día solar medio de Greenwich y se iba a medir de 0 a 24 horas. Nada de eso de 0 a 12 de la mañana y luego de 0 a 12 de la tarde. Sino de 0 a 24 horas. A eso España también se opuso, no me acuerdo por qué razón. Pero también pasó, por supuesto, por mayoría. Y por fin se decidió que los días náutico y astronómico, que tradicionalmente se medían, empezaban a mediodía, pasarán a empezar a medianoche, igual que el día civil. Todo eso se fue adoptando por parte de los países, lo que pasa es que con cierta lentitud. El primer país que lo adoptó fue Japón, unos 3 años después de la reunión, en 1888, Japón, que era uno de los países que participó, pues en su proceso de modernización acelerada del país, pues fue el primero en adoptar todo eso. Otros países fueron más reticentes, Francia, que eso del meridiano de Greenwich no les gustó nada, y otros países, por otras razones, pues les costó realmente llegar a adoptar todo eso. Pero poco a poco los países lo iban adoptando, el último de los cuales fue Nepal, un siglo después que Japón. Pero bueno, ha costado, pero se ha logrado. Otra de las cosas que se discutió en la reunión de Washington, y que algunas personas piensan que se decidió allí, fue el sistema mundial de usos horarios. No, eso no se decidió en Washington, se discutió, pero no se aprobó ese sistema. El sistema mundial de usos horarios, la idea la tuvo un ingeniero de trenes, ferrocarriles canadiense llamado Samuel Fleming, que estuvo en la reunión de Washington, y que él propuso que dividiéramos la Tierra en gajos de 15 grados de anchura, que equivalen a una hora de tiempo, y que dentro de cada gajo la hora fuera la misma, y que el gajo de al lado tuviera una hora menos o una hora más. De esa manera, los relojes de todo el mundo marcarían los mismos minutos, los mismos segundos, y simplemente diferirían en horas. Y dentro de cada gajo, cada uso horario, pues la hora sería homogénea. Bueno, la idea era muy buena desde el punto de vista de los ferrocarriles, era genial, pero costó que cuajara. Realmente tuvo un largo retorno esa idea. Había además discusiones sobre cuál era el meridiano de referencia que se podía usar. Todavía no se había decidido lo de Greenwich, con lo cual pues hubo gente que propuso Greenwich, sí, un meridiano que pasara por el medio del Atlántico, de manera que no favoreciera en un país, o por el medio del Pacífico, por igual razón, o que pasara por Jerusalén. Bueno, la cuestión es que eso no ha acabado de avanzar la idea y se tardó un poco más en irse estableciendo. Y se estableció de manera natural, es decir, los países la fueron adoptando, la idea de los usos horarios, porque sí, no porque nadie lo impusiera o porque se decidiera en una gran reunión. En definitiva, el largo camino hacia la estandarización de los horarios empezó en 1840 con el tiempo de los trenes en Gran Bretaña, que consiguió que 15 años después ya prácticamente todos los relojes de Gran Bretaña se rigieran por el tiempo medio de Greenwich. En el año 69
el norteamericano Charles Dodd propuso unificar los trenes dentro de Estados Unidos, los horarios de los trenes dentro de Estados Unidos, dividiendo Estados Unidos en 4 grandes regiones. La cosa no prosperó y encima un tren le atropelló y murió. Santos Fleming, ya hemos hablado de él, el que propuso los 24 usos mundiales para cubrir toda la Tierra, de manera que buscaba algo mucho más amplio, no se ceñía a Canadá, que era su país, sino toda la Tierra. Estados Unidos al final en 1883 adoptó el Standard Railway Time, que básicamente consistía en que se dividió Estados Unidos en 4 regiones, como decía el otro, el que había muerto, pero no eran 4 regiones que estaban ligadas a los usos horarios de Fleming, sino que estaban ligadas más bien al relieve del país. En Francia se adoptó un horario de trenes unificado para todos los trenes, que era el tiempo de París, en 1891. Alemania fue el primer país que reguló todos sus horarios de trenes y ya el tiempo civil en el país con el tiempo de Greenwich, más 1 hora, hasta más al este, entonces, 15 grados más al este, entonces adoptó el tiempo de Greenwich más 1 hora, y a raíz de lo de Alemania, otros países europeos fueron adoptando eso, ese tiempo, entre ellos España. En 1910, Estados Unidos por fin adoptó los usos mundiales, y 1910 además un año un tanto peculiar, porque también es la época en que empezaron a enviarse señales horarias por ondas de radio, lo cual permitía diseminar ese tiempo medio de Greenwich a grandes extensiones, en grandes países y de hecho por todo el mundo. Uno de los lugares donde se emitían esas señales era en la Torre Eiffel, en París. También se generalizó el uso de los usos horarios en el mar. Porque los usos horarios eran para los horarios de los países. Pero Francia propuso que se empezaran a usar también para las costas y luego ya directamente para todo el mar. De manera que cuando un barco cruzaba un uso horario tenía que retrasar su hora, y si lo hacían en el otro sentido, pues tenía que adelantar 1 hora. Eso se aceptó y las marinas de todo el mundo lo fueron incorporando. El primer mapa de ese estilo, en planisférico, con esos horarios marítimos, se publicó en Francia en 1917, y el primero que se publicó en España es ese, que lo publicó el Observatorio de Madrid en el año 1921. En fin, ¿qué se ha logrado con todo eso? ¿Tenemos 24 zonas horarias en el mundo? Pues no, tenemos 40. Tenemos 40, ¿por qué? Pues porque hay países como la India, normalmente países un poco raros, Venezuela, Afganistán, Irán, países esos un poco marginales en algún sentido, digamos, pues que han decidido que no, que en lugar de coger la hora de su meridiano, de su uso horario, perdón, pues lo desplazan media hora, para un lado o para otro. O otros países, un cuarto de hora, como Nepal, que está fastidiado, como hemos visto. Pues nada, ellos tienen un horario que es el de su uso horario menos un cuarto de hora. Bueno, la cuestión es que no se ha logrado lo de los 24 usos horarios, pero casi. La mayor parte de países sí están dentro de esos 24 usos establecidos ya hace tiempo, adoptados hace tiempo, y algunos países, pues nada, hacen sus juegos con media hora para acá, media hora para allá, un cuarto de hora. Y en España, pues España adoptó el tiempo medio de Greenwich como hora oficial para todo el país el día en que empezaba el siglo XX, el 1 de enero de 1901. A pesar de que España estuvo en esa reunión de Washington, a pesar del interés manifestado por esos temas, la verdad que se retrasó mucho. Fue uno de los últimos países en adoptar el tiempo de Greenwich como referencia. En el año 1900 se publicaron correspondientes órdenes, las podéis ver, están en el web, las podéis encontrar en internet, bueno, en la Gaceta de Madrid se llamaba entonces. Las órdenes diciendo que los ferrocarriles, los correos, los telégrafos, los teléfonos, las líneas de vapores de la península y Baleares tenían que regirse a partir de esa fecha por el tiempo de Greenwich, lo cual suponía básicamente, si antes estaban referidos, muchos de ellos, por ejemplo los ferrocarriles, al tiempo de Madrid, pues bueno, que había que adelantarlos con un cuarto de hora. También se informó a todos los ministerios, a los tribunales, porque eso es importante para cuestiones jurídicas, a las oficinas públicas, que todos tenían que adaptarse a ese nuevo tiempo.
España tiene un ministro que todavía no ha recibido ese despacho. ¿De ellos? El de Gobernación, el que dijo que el meridiano cero pasa por Canarias. Será el del hierro, ¿no? En fin, para los ferrocarriles, las normas eran detalladísimas de lo que había que hacer. Por ejemplo, que había que retrasar todos los horarios, porque claro, si la hora se adelantaba 15 minutos, luego los trenes llegarían a las fronteras con Portugal y Francia, que no habían cambiado aún la hora, y no estarían bien ocultados a los trenes. De manera que lo que había que hacer era cambiar todos los relojes de las líneas ferrocarriles de España, pero al mismo tiempo retrasar los horarios de todos los trenes. Bueno, es un poco rara, pero bueno, eso es lo que ocurrió. También hubo que, en los relojes, pintar en rojo, todavía lo podéis ver en algunas estaciones, las horas del 13 al 24, porque los horarios ahora se regían con eso de 0 a 24, no de 0 a 12, sino de 0 a 24 horas. Lo curioso es cuando hablan de por qué, la justificación. La justificación es muy divertida, porque la justificación es algo desde el punto de vista internacional. Y dice, ustedes lo interpretarán a su manera, ¿no? Dice, lo que se pretende son realizar armonías internacionales exigidas por la vida de relación, cada vez más frecuente, hasta llegar a la intimidad por todos los estados. No sé qué estarían pensando. Se acabó de Otra cosa que costó mucho más que adaptarse al tiempo universal fue adoptar el meridiano de Greenwich en España para la cartografía, para la marina. Se tardaron muchísimas décadas. La marina fueron los primeros. En 1907 se decidió que para los usos de la marina se tenía que utilizar el meridiano de Greenwich, que es el que usaban las marinas de todo el mundo ya para entonces. De hecho, los primeros anuarios de San Fernando, de los años 1908 y 1909, todavía utilizan el meridiano del propio observatorio de San Fernando, porque ya los tenían hechos. Entonces, aparece ya en 1910. Pero realmente la adaptación se hizo, o sea, la orden era dada para 1907. En el Observatorio de Madrid, el anuario se pudo, siempre se hace a final de año, como seguramente sabéis, pues les dio tiempo para rehacerlo y usar el meridiano de Greenwich para todos los cálculos en el propio año 1908. Pero, y para las cuestiones cartográficas, civiles o militares, pues hubo que esperar al año 1970 para que por fin los mapas de España, el meridiano de referencia fuera Greenwich y dejara de ser el meridiano de Madrid, el que pasa con el observatorio de Madrid. O sea que en España nos costó adaptarlo. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y en las Islas Canarias. No sé si habrán fijado que antes he hablado de los vapores en la península, de Baleares y tal. En las Canarias, es que no aparecen por ninguna parte. Y las Canarias es un sitio muy importante para la navegación. Los ingleses salían con sus barcos, pasaban por Canarias para dirigirse a Sudamérica, a África, a la India, bueno, a toda Asia. Llegaban a Canarias y veían qué hora es, y cada isla tenía una hora distinta. Cada ciudad tenía no solo una hora distinta, sino varias horas distintas. Había oficinas que abrían con la hora de España, otras abrían con la hora local, otros con el reloj de la catedral marcara lo que marcara. Bueno, un auténtico caos, ¿no? A ver, un tazo de inglés, venga a preguntar, pero a ver, ¿qué hora es la de Canarias? Que no nos aclaramos, que llegamos al puerto y no sabemos ni qué hora es ni nada. Bueno, a raíz de eso, en el año 1922, pues se decidió que España utilizara, la Canarias utilizara una hora oficial que estuviera con una hora de retraso con respecto a la de la península de Baleares. Y desde entonces es así. Canarias sigue estando con su hora de retraso oficial con respecto a la Eso ocurrió en 1922. O sea que ya veis que lleva tiempo todo eso, establecer un tiempo oficial en todo el país. Y cuando ya parecía que todo estaba bien, aparece la hora de verano. Tan denostada y para otros tan querida hora de verano. ¿Sabéis lo que es la hora de verano? Simplemente es eso, que durante unos meses, que normalmente son primavera y verano, se adelantan todos los relojes 60 minutos y cuando termine ese periodo, pues se retrasan 60 minutos. La idea se dice que es para ahorrar energía, lo cual es algo muy dudoso. Bueno,
¿Cuándo aparece lo de la hora de verano? Se aplica por primera vez en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, en 1916. Era una época en que poder aprovechar una hora más de sol por las tardes trabajando en las fábricas o extrayendo carbón o lo que fuera, pues parecía de interés. Alemania lo aplicó inmediatamente. Holanda, Gran Bretaña, Francia, pues Francia además no tendría la hora de verano hasta la Segunda Guerra Mundial, Portugal y otros países lo fueron adoptando. España tardó un poco más, lo hizo en 1918, argumentando la escasez de carbón, porque bueno, no podía venir carbón de fuera, y también para armonizar un poco el horario de España con el de los países europeos, que muchos habían adoptado, a causa de la guerra, pues ese horario de verano. Así que España también se apuntó a ello. Por supuesto, salieron las regulaciones correspondientes a ferrocarriles, a justicia, para los ayuntamientos, para avisar a todo el mundo de que tenía lugar ese cambio, y luego, al final del periodo, salió otra orden para avisar de que dejaba de existir. Realmente se avisaba con muy poca antelación, se avisaba con semanas, con días de antelación, y no es eso que, como ahora, que no sabemos con años de antelación si va a haber cambio de horario o no. En el año 1919 también se aplicó y luego dejó de hacerse. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, entre los años 24 y 29, se volvió a aplicar. Y la razón fueron la relación de intereses y vecindad con otros países europeos, que simplemente para eso, un poco para armonizar nuestros horarios con los de nuestra hora gallega, nuestra hora oficial, con la de los países de alrededor. Cuando acabó la dictadura Primo de Rivera y tuvimos la dictadura de Berenguer, el primero Berenguer, en el año 1930, pues dejó de aplicarse. Pero al año 31 aparece Aznar, el almirante Aznar. Ordena que el 18 de abril se vuelva a aplicar el horario de verano. Claro, Berenguer había hecho una cosa bastante razonable. Era una época en que España había cantidad de disturbios, que en Estados Unidos había habido la debacle del crack del año 29. No era como un buen momento para estar pensando en horarios de verano o no. Pero el gobernante Aznar decidió que sí, que se iba a hacer el 18 de abril, pero hubo las elecciones municipales, esas que perdió el gobierno totalmente. El 14 de abril se proclamó la Segunda República y al día siguiente pues el gobierno nuevo decidió anular la orden, con lo cual realmente no se acabó aplicando el horario de verano. ¿Ya veis? Un gobierno completamente nuevo, un cambio total en el país, y se decide, no sé, quizás se veía lo de la hora de verano como una cosa de la realeza o así, de las monarquías. Como se acaba de eliminar la monarquía, pues decían que bueno, anulamos esa orden y a partir de ahora ya no hay hora de verano hasta que la guerra civil. Y ahí empiezan los líos, porque en la guerra civil hay dos bandos, por tanto, dos horarios. Ahí tenemos las complicaciones. Tenemos la República en color rojo y el bando supremato nacional en color azul, ¿cómo no? Empieza la guerra, llega 1937 y el bando nacional cambia la hora, bueno, y pone la hora de verano, y los otros unas semanas después también. La quitan los dos, llega el 38, ambos ponen la hora de verano, luego los republicanos deciden que haya de una hora más, para fastidiar. Tenemos aquí dos horas distintas, llega a final de verano, los dos quitan su hora de verano, pero eso, como tenían ya dos, pues les queda una. Y ahí sigue la cosa hasta que termina la guerra y más o menos todos van con el mismo horario y ya quitan la hora de verano final de 1939. La verdad que eso no sé si lo hacía para despistar al enemigo, ¿no? Pero la verdad que es curioso. Bueno, la cosa es un poco más complicada de lo que os he contado, pero no está mal. Vamos a ver lo que pasa en 1940. Pasó algo curioso. Tenemos aquí, ahora son otros que están aquí representados. He representado España de color rojo, Francia de color azul y Alemania de color verde. Alemania, ya hemos dicho que tenía una hora, usaba el uso +1, por lo tanto tenía una hora con respecto al meridiano de Greenwich. España y Francia tenían la hora del meridiano de Greenwich. En el año 39 ponen la hora de verano, la quitan en momentos distintos, llega el 40, los franceses muy a principio de año ya instalan la hora de verano, por aquí, y les invaden los alemanes, llegan al armisticio y toda Francia pasa a tener el horario alemán, lo que ellos llaman el horario de Hitler. Por lo tanto están adelantados 2 horas con respecto a Greenwich. Y España no. España se queda 1 hora por delante de Greenwich,
Y esa orden que se ha quedado aquí, de que ya se avisará de cuando quitamos la hora adelantada, aún no se ha quitado. Es desde ahí, desde ese momento, cuando estamos una hora adelantados con respecto al horario solar que nos corresponde. Hay quien dice que ese horario adelantado es por culpa de Hitler. No, eso no es así. Fue en Alemania, como podemos ver, pero no en España. En España se mantuvo ese horario, pero no era el mismo que tenía en Francia, que es nuestro vecino, o Alemania. En España, además, instauró en el año 42 la hora de verano, la volvió a quitar, los otros luego cambiaron, pero ves que va todo descarrilado. De manera que eso de que se dice que la hora adelantada de España es por culpa de Hitler, no, yo creo que no es así. No, a mí me convence, a menos a la vista de eso. Bueno, unos años después, hacia el año 50, ya se quita lo de la hora de verano, todo el mundo muy tranquilo, con los relojes, sin estar ahí retocando los relojes, hasta que llegan las crisis energéticas de los años 70. Desde la guerra de Yom Kippur, el embargo de petróleo a Estados Unidos y a Europa por parte de los países productores, bueno, algunos de ellos, el encarecimiento del precio, luego llega una segunda crisis hacia el 78 o algo así, la guerra de Irak, se encarece muchísimo, pues rápidamente los países van adoptando la hora de verano con la intención de ahorrar energía. En España fue uno de los primeros países. En esta ocasión fuimos de los primeros. En el año 74 se reinstaló de manera urgente el horario de verano, sin más explicaciones, simplemente urgencia, necesidades de... Y hacia el año 76, cuando lo iban adoptando otros países de los alrededores, en particular Francia, pues en España se hizo una justificación un poco más larga, hablando del área geográfica reverente, problemas graves que se derivarían de las comunicaciones con países vecinos si los demás países aplicaban la hora de verano en España no lo hacía. En el año 78 se empezó a cambiar, se dejó de cambiar a medianoche para cambiarlo a la 1 hora de tiempo universal. Una hora de tiempo universal corresponde a las 2 oficiales en marzo y a las 3 oficiales en septiembre y octubre, cuando se hace el tiempo, ¿no? Y en el año 80 hubo la primera directiva de la Comunidad Europea tendente a unificar en los países de Europa el horario de verano. Porque es que cada país lo hacía como le daba la gana. A lo mejor España sí se ponía de acuerdo con Francia, lo hacían al mismo tiempo, pero otros países lo hacían en otros momentos. Y la Comunidad Europea quería que eso se regularizara un poco, hasta el punto que tomó el control sobre ello y ahora ningún país de la Unión Europea puede decir qué hace con el horario de verano. Hay que hacerlo, punto, porque lo hacen todos y en las mismas fechas. Ese proceso de unificación pues duró desde el año 80 hasta el año 96. España todavía no era parte de la Comunidad Europea, pero es igual, seguía un poco las normas de la Comunidad Europea para irse adaptando con la intención de acabar formando parte de la Comunidad Europea. En el año 96 se decidió alargar el periodo de verano de 6 meses a 7 meses hasta el último domingo de octubre, que es la situación que tenemos ahora. En el año 2002 se decidió que estaba ya, que era sólida esa unificación en todos los países de la Unión Europea y que los cambios se hacían el último domingo de marzo y el último domingo de octubre, y además que eso se seguiría haciendo así. Antes, cada 5 años, salía una directiva que decía en los próximos 5 años va a ser de tal manera. A partir de ese momento ya se decidió que iba a ser siempre así, salvo que en algún momento hubiera la decisión contraria de quitarlo o de cambiar la unidad. En el año 2007, pues hablé de todo, a cabo de 5 años decidieron que había que recordar que las cosas eran así y que se mantenía el sistema actual, básicamente porque ningún país había pedido otra cosa. Ningún país que se hubiese quejado, que quisiera quitar la hora de verano, claro, eso puesto en cuestión. De manera que las zonas horarias en Europa son así ahora, son un poco raras, la verdad, porque está aquí la Europa central, que tiene todo el mismo horario, luego una serie de países que no les tocaría tener ese horario, están muy cerca de Inglaterra, Meridian Greenwich pasa por aquí, pasa por Castellón, pasa por abajo, pues nosotros nos tocaría tener el horario de Inglaterra, y no lo tenemos, pues Francia igual, y además se ha ido extendiendo la Unión Europea hacia el este. Claro, aquí hay hubo un tiempo que se pensaba, bueno, cuantos más países tenemos el mismo horario, mejor, pero ahora de haberse extendido tanto la Unión Europea, eso empezó a perder sentido y se podría llegar a plantear algunos cambios.
del horario oficial, no del horario de verano, que eso es como tiene que ser, pero sí del horario oficial. Vamos a ver un caso extremo. Aquí he pintado lo que son las diferencias entre el tiempo oficial en verano y el tiempo local, solar, el verdadero, el sol, que lo ven un rayo de sol. Entonces vemos que en el Benelux, España y Francia, la diferencia entre la hora solar y la hora oficial está entre hora y media y 2 horas y media. Pero es que en Galicia, la parte más occidental de Galicia, supera las 2 horas y media. O sea, tiene un horario extremo. Solo en el oeste de China se supera una diferencia tan grande entre el horario oficial y el horario solar. Y en China es porque han decidido que toda China tiene el horario de Pekín, punto. No se habla más. Y China es extensísimo. Hace unos años hubo un grupo político en Galicia que propuso que se estudiara el cambiar el horario oficial en Galicia, que usaran el mismo que Portugal, que no está en una situación tan extrema como puede ser, tiene otros colores, ¿no? La cosa no progresó, pero no era descabellado en el sentido de que hay muchos países que tienen varios horarios. España los tiene ya, Canarias tiene un horario oficial distinto al de la península. Estados Unidos no digamos, Indonesia, Rusia, Brasil, en Canadá, hay muchos países que tienen varios horarios. Entonces, tampoco era nada descabellado lo que proponían, pero bueno, no se aceptó, pues no avanzó. Pero sí que queda un poco de idea de que no, la cosa no está muy bien. Perdón, pero es que los del bloque hay los rusistas. Hay una parte del bloque que quiere irse con Portugal. Querían irse, porque ahora como Portugal está económicamente peor, ahora no quieren irse. Entonces, el momento que querían irse, querían ponerse al lado de Portugal. No, porque es un pequeño grupo de rusistas. Pues, ¿cómo está lo de la hora de verano en el mundo? Pues, al final de la Primera Guerra Mundial había unos 30 países que la habían adoptado, al final de la Segunda Guerra Mundial eran unos 50, y a partir de los años 80 hasta ahora, pues más o menos hay más de 60 países, casi la tercera parte de los países del mundo. Es bastante, pero están muy concentrados, la mayor parte están en Europa. Se trata de países desarrollados o recién industrializados y que están en la zona templada del planeta. ¿Qué ocurre? Pues que los países que están muy cerca del Ecuador, la hora apenas cambia, sus días duran 12 horas, sus noches 12 horas, sea la época que sea del año. Por tanto, no tiene mucho sentido introducir una hora de verano. Y los países que están en zonas muy extremas, el cambio de tiempo es tan rápido, las noches de verano son tan cortas y los días tan largos, que cambiar el horario de una hora más o menos, pues tampoco tiene mucho sentido. Y si vemos aquí a los países escandinavos con un horario de verano, es porque son parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, si no, no sería así. O el caso de Alaska. Alaska ha decidido también tener un horario de verano que no sería ninguna falta teniendo en cuenta la elevada latitud que tiene. Entonces, bueno, esa es un poco la situación en el mundo. Ya vemos que hay países que se han puesto de acuerdo en cambiar una misma fecha, pero hay dos países que cambian en fechas distintas, no digamos los del hemisferio sur, que cambian de manera complementaria. Estoy viviendo en Chile, entre Chile y España a veces había 4 horas de diferencia, a veces 5, a veces 6. A la hora de llamar a la familia era un lío, tenía que buscar a ver qué hora era en cada sitio y el día de estar, porque va cambiando. Claro, a veces nosotros adoptamos la hora de verano, luego la quitamos, luego son ellos, los chilenos que la adoptan. Es una cosa bastante liosa. Y luego las justificaciones. ¿Realmente se justifica que se haga ese cambio de todos los relojes? Bueno, la idea de establecer una hora de verano, de adelantar el horario de verano, que se salió de ese señor, que era un constructor norteamericano, muy aficionado a la caza y al golf, que a veces no le daba tiempo a hacer todos los hoyos porque se ponía el sol, porque quería salir de caza y se le ponía el sol. Bueno, estaría muy bien cambiar el horario para que la gente pueda disfrutar de esa hora de más, por las tardes, cuando hace buen tiempo, y jugar golf, cazar, hacer actividades al aire libre, que son muy sanas. Claro, el astrónomo real inglés de la época, lo primero que dijo fue: oh señor, creo que usted está pensando en la gente que le gusta levantarse tarde, ¿no? Porque la mayor parte de la gente se levanta temprano y no tiene esos problemas. Bueno, entonces el hombre se dio cuenta de que efectivamente lo había enfocado mal, lo había enfocado al ocio de los aristócratas, de los ricos, pero que había que buscar argumentos para todos los demás.
decir que, bueno, que si se retrasaba la hora de puesta del sol una hora, en el adelanto del horario, pues la gente cuando sale de trabajar pues puede estar al aire libre, jugar con los niños, el sol quedaría y eso es bueno para la salud, buscar cosas así. Pero nada, lo iba presentando al Parlamento británico, antes he dicho estadounidense, ¿no? Ese señor es británico, me equivoco. Lo iba presentando al Parlamento británico y año tras año se lo rechazaba. Iba buscando buenos argumentos, ¿no? Y nada, no, que no había manera. En el año 1916 lo presentó otra vez y ahí pues fue otro astrónomo real inglés que le dijo, bueno, pues a lo mejor ahorraríamos más en energía, porque ya en esos momentos ese señor argumentaba que era el ahorro de energía lo que era importante. Pues Frank Dyson le dijo, bueno, a lo mejor ahorraríamos más si en todos los termómetros cambiáramos donde dice 0 grados pusiéramos 10. Entonces ya no pasaríamos tanto frío en invierno y ahorraríamos mucha más energía. Bueno, la cuestión es que mientras los ingleses se iban divirtiendo con el asunto y no tomaban ninguna decisión, en plena guerra, algunos meses después de esa discusión, Alemania impone por decreto el horario de verano en su país y los países aliados suyos, como Austria, pues también, países vecinos como Holanda también y poco a poco todos los demás países. Y 3 semanas después, y con gran vergüenza, los ingleses que habían tenido la idea, pues también se apuntaron al cambio del horario de verano, diciendo que era para ahorrar energía. Entonces así se lo creyeron. Bueno, finalmente termina el periodo y en Inglaterra, un gran bombo y plato, dicen, hemos ahorrado unos cuantos millones de libras esterlinas gracias al horario de verano. Efectivamente, habían consumido un 1% menos de carbón que otros veranos, pero hay que tener en cuenta que estaban en guerra, que había restricciones, que parte de los mineros habían sido reclutados para la guerra, por lo cual no estaban trabajando en las minas. O sea, realmente lo que se ahorró es porque se gastó menos, o es porque por el cambio de horario, o porque se gastó menos porque no, es que no había tanto carbón. Bueno, es difícil, o tanto acceso al carbón. La verdad es que es difícil decidir. Mientras tanto, en Estados Unidos lo iban mirando como de lejos todo eso, ¿no? Esas discusiones de los europeos, se decían cosas rarísimas, ¿no? Ellos no lo veían como algo importante hasta que en 1917 entraron en guerra, entraron en la Primera Guerra Mundial también ellos, y entonces ya se lo plantearon. A lo mejor es que es verdad, a lo mejor es que nosotros también tenemos que cambiar el horario, ¿no? Y lo hicieron. En 1918 también adaptaron la hora de verano. Es con eso repasar un poco los argumentos que se usaban en esa época. Eran argumentos a veces que tienen poco sentido. Se usaba el argumento ese de que salir antes pues te permitía jugar con los niños en la calle, es decir, salir a la misma hora, pero con la hora de retrasar, con la hora de sol más tarde, pues te permite jugar con los niños en la calle, que las señoritas que trabajaban en las fábricas pues podían volver a casa con mayor seguridad porque todavía lucía el sol cuando volvían a casa. No sé qué en invierno, ¿qué hacían? Estaba tan oscuro. Bueno, la seguridad en invierno no importa, no la seguridad en invierno. Bueno, que permitía más actividades de ocio, toda una serie de argumentos que la verdad que están muy tanto curiosos, ¿no? Porque no hablaban de ahorro de energía, realmente, había argumentos que se trabajaban, que se planteaban en esos defensores, o muchos defensores. Por ejemplo, los propietarios de los supermercados, decían, una hora más para que vengan clientes. Los fabricantes de caballeros, los fabricantes de barbacoas, los fabricantes de artículos deportivos, los que tenían estadios de béisbol, que a veces se acababa el partido porque había que cortar el partido porque se había puesto el sol, una hora más para jugar al béisbol. La verdad que resultaba bastante curioso los argumentos que se destilaban, digamos, a favor de la hora de verano. Pero realmente el argumento que funcionó de verdad fue el patriotismo. Cuando un país entra en guerra, todos los demás argumentos desaparecen cuando uno dice por la patria. Ahí tenemos que luchar en Europa y no hay más remedio que cambiar el horario. Entonces ya todos los demás argumentos, justificaciones, lo que uno quiera desaparecen y todo el mundo aceptó que había que cambiar el horario en Estados Unidos, cambiar el horario de verano, a pesar de las quejas de los detractores, porque no los hubo, claro, o quienes no les gustaba el asunto. Por ejemplo, a los propietarios, a los ganaderos, los que tenían vacas, que ahora se ordeñan las vacas y luego hay que trasladar la leche hasta las ciudades, a horas intempestivas de madrugada, está todo muy oscuro.
los agricultores que tenían que cosechar, ellos tenían que esperar a que el rocío se evaporara antes de cosechar. No podían estar ahí cosechando a la hora que les decían desde el gobierno. ¿Qué más? Pues los mineros, que decían, bueno, vamos a tener menos trabajo si se consume menos carbón. De las compañías eléctricas decían, pues si disminuye el consumo, tenemos menos negocio. Bueno, había de todo, ¿no? Había gente a favor, había también modistas que decían, vamos a vender ahora trajes para cenar de día, son distintos tipos de cenas. Y bueno, había toda una gran cantidad de actitudes distintas, de opiniones distintas, tratando todo el mundo de sacar provecho que podían. Fijaos, hasta los vendedores de chalet decían, hombre, eso es un chalet, ahora tendrá 150 horas más al año para disfrutar del jardín. De todo, de todo. La verdad es que es divertido, a la par que patético a veces, todo eso, ¿no? Y estudios, se han hecho estudios serios que justifiquen que haya que cambiar el horario de verano y que realmente el cambio de horario de verano dé lugar a un ahorro de energía. Se han hecho algunos. En el año 75 el Departamento de los Transportes de Estados Unidos hizo un estudio, o sea, se había aplicado ya al horario de verano en tiempos modernos, por la crisis energética de la que he hablado. Entonces hicieron un estudio y concluyeron que había quizás un pequeño ahorro al consumo de energía que venía con energía eléctrica, que venía compensado en parte por el mayor consumo de gasolina, porque la gente tenía más tiempo de ocio, pues cogía el coche y se daba más tiempo para ir para allá, con lo cual el ahorro no era tanto. De todas formas, lo han seguido implementando, lo siguen aplicando el cambio de hora de verano en Estados Unidos, sobre en Arizona, y incluso en el año 2007 lo alargaron de los 6 meses originales a 8 meses, hasta llegar a más allá del Halloween. Que claro, así los niños, cuando están haciendo el truco y el trato, pues vuelven a casa con todavía un poco de luz, no está tan oscuro todo, ¿no? Pues lo alargaron hasta ese momento. Con lo cual están en desfase con Europa, pero de paso son 7 meses. Bueno, y en Europa, que hablamos de ella, ¿se ha hecho algo? Pues sí, en el año 98 la Unión Europea encargó a una consultora privada que hiciera un estudio completo de los beneficios del horario de verano. Se contactó a gente más de variopinta, a agricultores, empresas de la industria de las comunicaciones, de los transportes, instituciones de todo tipo, desde observatorios astronómicos a instituciones de otra naturaleza, para preguntar en un abanico lo más amplio posible, ver qué implicaciones tenía para ellos la implantación o no de la hora de verano. Y las conclusiones a las que se llegó cuando se presentó el informe final en 1999 en Bruselas fueron de que el beneficio principal era el incremento de tiempo para ocio y para turismo de corta distancia. También se hablaba de la aceptación tácita por parte de la población. La población ya se había acostumbrado y nadie se oponía fuertemente a que hubiera un horario de verano. Ni una palabra sobre el ahorro energético. Hay que irse no a las conclusiones, sino al dossier completo para encontrar alguna nota ahí hablando de posible ahorro energético que se cifra en unos 200 millones de euros, o sea, medio euro por europeo y año. Era todo ese cambio, para ahorrar medio euro cada uno de nosotros. No sé. Se han hecho estudios no solo a nivel europeo, sino que se han hecho estudios dentro de los países. Por ejemplo, en España, hace unos años, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía hizo un estudio en el que dijo que en España se podían llegar a ahorrar hasta 600 millones de euros. Caramba, más que en toda Europa. Qué buenos somos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Pues que básicamente sus estimaciones son absolutamente exageradas. Eran una cuota superior de, en unas condiciones ideales, ¿qué podríamos llegar a ahorrar? Pero esas condiciones ideales no se dan ahora, ni en el aislamiento de las viviendas, ni en ninguno de los otros supuestos que ellos aplicaban. Con lo cual, realmente, que los medios de comunicación sigan haciendo mención a ese informe que es obsoleto, pues la verdad es que no creo que esté muy bien. Debería realmente reconsiderarse y reestudiarse eso en el caso de España. Sobre todo cuando otros países han hecho estudios similares y dicen que ellos ahorran algo así como el 0,01% de energía que
es una cantidad mucho menor de lo que aquí estamos diciendo. Hay países que dicen que no han notado ninguna energía. Es que básicamente unas cosas compensan con otras. Es decir, si lo que hacemos es tener una hora más para salir por ahí, pues salimos por ahí, salimos con el coche, nos vamos a sitios con aire acondicionado. Es que la situación actualmente en los países de Europa ha cambiado mucho con respecto a hace 40 años. Ahora tenemos aire acondicionado en todos sitios, en los propios coches lo tenemos, tenemos menos horas de trabajo, por lo tanto salimos mucho más. Todo se incrementa el consumo. Y yo creo que ahí está el tinte de la cuestión. Lo que se pretende con la hora de verano es que incrementemos nuestro consumo. Es un acicate para la economía, más que una hora. Esa es mi idea. En 2007, la Unión Europea publica otro informe a base de comentarios que ha recibido de todos sus países integrantes. Y la conclusión vuelve a ser la misma. La razón principal para mantener el horario de verano es el ocio. Lo cual está normal. Si nos gusta disfrutar de esa hora extra, pues fantástico. Esa es la razón principal. En cuanto a ahora, además hay otra cosa. Ahora en Europa se ha impuesto sustituir todas las bombillas de incandescencia por las de bajo consumo. Claro, si lo que estábamos ahorrando con el cambio de horario era en electricidad para iluminación y estamos reduciendo el consumo en un factor 10, pues también estamos reduciendo el ahorro en el factor 10. Por lo cual, tampoco ahorramos tanto en iluminación en el momento que estamos sustituyendo unas bombillas por otras. Y de hecho, al sustituir a las bombillas de incandescencia por las de bajo consumo, estamos ahorrando mucha más energía que con cualquier cambio de horario. Porque realmente consumen mucho menos. Y eso no se nota al final. En fin. Conclusiones acerca de la hora de verano. Pues que estimula la actividad económica a base de mayor tiempo para el ocio y el turismo de corta distancia, ¿no? El turismo de ir a un parque, de un museo o algo así. En cuanto al ahorro en gasto energético total, no está demostrado y además es algo cambiante, porque cambian las costumbres, cambian el precio del petróleo, cambian eso mismo. Ahora tenemos todos aire acondicionado en el coche, antes nadie lo tenía, muchos lo tienen en casa y antes nadie lo tenía. Pues todas esas cosas van cambiando los balances. Y por último, lo que sí produce, sin duda, son desajustes en las comunicaciones, en los viajes, en coordinación de trabajos, en el caso de empresas multinacionales, fabricantes multinacionales, ¿no? Eso es evidente que al tener ese problema que hemos dicho antes, que los países cambian el horario de verano en distintas épocas, otros no lo cambian, y los del hemisferio sur lo cambian en una época complementaria, pero no exactamente, de las del hemisferio norte, pues es un auténtico problema. Aparte de eso, también tenemos los inconvenientes a nivel personal, adaptarse al nuevo horario, que puede llevar a algunos problemas. Pero, por otra parte, el nivel de aceptación en la Unión Europea del horario de verano es muy alta, es mayor del 50%, por lo tanto no hay posibilidad de que se vaya a quitar la hora de verano, ningún país lo pide y a la mayoría de la gente le gusta el horario de verano, así que vamos a seguir disfrutando de esto. En cuanto al futuro del tiempo oficial en España, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede volver a cambiar? Aparte del horario de verano, ¿puede volver a cambiar? Pues a lo mejor sí, quién sabe. En el año 99 la Unión Europea hizo una recomendación a España y a Francia para que consideraran volver al uso horario que les toca, al uso horario de qué vamos, de Gran Bretaña. Anunciando además que Francia adoptó el uso horario número 1 al ser ocupada por los nazis y que España se adoptó el horario 1 en el momento que había un gobierno autoritario. Entonces sería algo así como muy democrático el que ahora se reconsiderara eso y se decidiera democráticamente qué hacer, si mantener el uso horario +1 en el que estamos ahora o pasar al horario cero, al uso horario 0, que es el greenwich. También se está considerando mucho lo que es la armonización de los horarios laborales, escolares y familiares, que en el sur de Europa, y en particular en España, son muy distintos al resto de Europa. Y eso se está considerando incluso en el Congreso en estos momentos. En el año 2012, la Comisión de Igualdad del Congreso, queriendo estudiar la situación del hombre y la mujer en el trabajo y en la vida familiar, creó una subcomisión para el estudio de la racionalización de la vida, la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y la corresponsabilidad. Un año después de consultar a una serie de expertos, se publicó
un informe en el que de las 90 páginas parece ser que en los medios de comunicación solo les interesó un párrafo que decía: se recomienda valorar el coste y consecuencias que supondría la vuelta al uso horario de Greenwich, lo cual algunos medios de comunicación entendieron como una recomendación a favor de eso, lo cual no es una recomendación, era simplemente valorarlo, a ver qué ocurriría en cuanto a coste, cuanto a consecuencias que serían, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos, porque tenemos que adelantar el inicio de ciertas actividades, o adelantar quizá los horarios de televisión, etc., ¿no? Si lo hiciéramos. Porque vamos a ver, por ejemplo, ahora lo que tenemos. Ahora, en verano, nosotros desayunamos a las 8, comemos a las 2:30, cenamos a las 9, más o menos. El horario solar correspondiente a eso es desayuno a las 6 de la mañana, comida a las 12:30 y cena a las 7 de la tarde. Eso es lo que hacen en otros países. Los países realmente desayunan, comen y cenan a esas horas. Yo acabo de estar en Alemania y las noticias de la tele son a las 7, no a las 9, como aquí. Y en Estados Unidos son a las 6. Pues, ¿qué pasaría si nos cambiáramos al uso horario de Greenwich y en invierno tuviéramos que desayunar a las 6 con el mismo sol que ahora tenemos a las 8? Pues nada, estaríamos en las mismas condiciones. Salvo que psicológicamente eso de estar desayunando a las 6 y levantarse a las 5, así nos iba a costar un montón. Es mejor que nos engañen. Pero bueno, es un poco lo que se está discutiendo ahora. Básicamente es que si cambiáramos a meridiano de Greenwich y hubiera cambios de ese estilo, tendríamos que reconsiderar esos horarios de desayunos, comidas, cenas, de horarios de televisión, etc. Horarios de ir a la escuela, de empezar en el trabajo, etc. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, podemos pensarlo de varias maneras. Por ejemplo, si se mantiene el horario de verano, que parece que es lo que va a ocurrir, un horario armonizado con el resto de Europa nos obligaría prácticamente a pasarnos al horario de Londres, que es el horario del uso horario que nos corresponde, y adelantar nuestras actividades a una hora más temprana, ¿no? De esa manera acabaríamos teniendo el mismo software que tenemos ahora. Además, eso tendría una ventaja. Resulta que en Canarias los efectos de cambiar de horario no son tan fuertes debido al lugar donde están. A una latitud muy baja, los cambios de hora de verano allí tienen un efecto menor. Con lo cual incluso se podría mantener a toda España en el mismo uso horario, en la misma hora. Es decir, que la península adoptaría el horario de Canarias, en otras palabras. Eso a los de Canarias no les gusta mucho, porque ahora se ha podido discutir una hora menos en Canarias. Podemos decir, son las 7 en España y la misma hora en Canarias. Entonces hay gente que rechaza una posición de ese estilo por esa razón. Otra opción es con el horario de verano y sin armonizar horarios. Es decir, que los alemanes se levanten pronto y se vayan a casa pronto, los franceses también, pero los españoles nos levantamos tarde, y nos levantamos tarde y lo hacemos todo tarde. Pues bueno, esa es la situación actual, mantener el horario de Berlín, básicamente, es el horario que estamos utilizando. Si se suprimiera el horario de verano, entonces sí que habría considerado un poco más, ya la cosa no es tan fácil. A ver qué es lo que nos conviene. ¿Nos convendría mantener el horario de Berlín, el uso horario número 1, que nos gustan esas puestas de sol tardías, pues mejor así? ¿O nos pasaríamos al de Londres y cambiaremos nuestros horarios de trabajo? O como algunos dicen, no, lo que tenemos que hacer es mantener el horario de verano todo el año, incluso en invierno. Es decir, sería tener en España el horario de Atenas. Bueno, sí, yo creo que son situaciones un poco exageradas. Nos movemos más o menos en esa zona. Bien. En resumen, ya para acabar, lo que ha pasado es que hemos partido de que en las ciudades la gente usaba el tiempo solar verdadero, que indicaban los relojes de sol, para pasar a tiempo solar medio, cuando se fueron incorporando los relojes mecánicos ya con cierta precisión, al tiempo de los trenes, que regularizaba de alguna manera el horario entre varias ciudades, haciendo que varias ciudades tuvieran un mismo horario, que era el horario de la línea férrea, y al expandirse más y más y más los trenes y las comunicaciones, también vía telégrafo, los grandes defensores de la unificación de los horarios eran los astrónomos, de los ferrocarriles, los telegrafistas, los marinos,
pues bueno, se pasó a un tiempo nacional. Esos tiempos nacionales al principio podían ser el tiempo de la capital, por ejemplo, el tiempo solar medio de la capital. Pero realmente no ocurrió eso, sino que muy pronto hubo una serie de armonizaciones. La primera es el establecimiento del tiempo universal y unos usos horarios mundiales que poco a poco los países se han ido adaptando, no por obligación, sino por deseo, por devoción, pero se han ido adaptando. En el caso de Europa, además, desde los años 70 del siglo pasado, se ha implantado un horario de verano homogéneo, armónico dentro de toda la Unión Europea. Y lo que nos queda es armonizar los horarios laborales, escolares, de ocio en Europa. Eso todavía no se ha conseguido en los países del norte, en los horarios distintos de los países del sur y en particular de España, que es el país que está más al oeste, que está mucho más descolocado en ese sentido. Si hubiera que hacer algún cambio en el tiempo oficial en España, yo creo que se haría en función de eso, de esa armonización. Según que se quisiera conseguir en esa armonización de horarios con el resto de Europa, así deberíamos cambiar o no el horario oficial. Pero eso queda para el futuro. De momento, aparte del informe que acabo de mencionar, que se presentó el año pasado, que yo sepa no se ha dado ningún paso en la policía. Pues bueno, muchas gracias. Ya me ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Pero... Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué en Estados Unidos ellos no usan las 17 ni las 20, sino es pasado meridiano o antemeridiano? Bueno, es una cosa muy antigua. Antes también se hacía aquí. ¿Ah, sí? Sí, antes las horas se contaban de 0 a 12 y luego otra vez de 0 a 12. A las 12 de la mañana. A las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana. Claro. Pero ellos no nombran el 17 ni el 5, siempre es pasado o antes. Solo se utiliza en el ambiente científico, pero en la vida civil, digamos, el ciudadano normal no utiliza eso, de las 24 horas. Pero en ámbitos científicos sí, por supuesto. En los informes que has leído en pro y en contra del horario de verano, ¿no has leído nada desde el punto de vista médico? Sí. Lo que pasa es que también hay informes contradictorios, es decir, hay algunos aspectos por los cuales es beneficioso, por otros aspectos pues no lo es tanto. De manera que, cuando leí el informe completo de la Unión Europea hace bastantes años, pues me di cuenta de eso, que era muy difícil llegar a una conclusión clara. Por ejemplo, una cosa que sí me acuerdo era de los accidentes de coches. En un sitio se decía, no, es que hay más accidentes de coches por las mañanas cuando se cambia la hora de verano porque está todo muy oscuro. En otros países decían, no, pues en nuestro país en cambio se han reducido. ¿Qué pasa? Pues que en unos países había a lo mejor mucha niebla por las mañanas, en otro país no hay niebla por las mañanas, por lo tanto en un país con la niebla matutina y tal, hay más accidentes, se aumentaba el número de accidentes, mientras que en otro país que no tienen esas nieblas, pues no los había. Entonces, siempre había como una de cal y una de arena en casi todos los argumentos. Una cosa curiosa, ¿no? Luego también, había un argumento bastante curioso, un país escandinavo que decía que efectivamente el sol es muy útil, ellos además lo viven muy intensamente sobre la falta de sol porque tienen noches muy largas en invierno y cuando llega verano quieren disfrutar de todos los posibles, ¿no? Entonces claro, es beneficioso por la vitamina D, por no sé qué, pero eso a ellos no les afecta el horario de verano, porque ellos en verano tienen tantísimas horas de sol, casi 24 horas de sol, salvo que hay nubes. Entonces cambiar el horario de verano una horita a ellos no les afecta. Precisamente era uno de los que lo defendían por ese aspecto médico, ¿no? Quedaba como descolocado. Eso sería más propio de un país del sur de Europa. Muchas gracias. Sí, solo quería contar una anécdota más, si me permitís. Por ejemplo, lo de los cambios de horarios. Cuando hubo que cambiar los horarios en Estados Unidos en 1918, uno de los problemas fue cambiar los relojes de los trenes. Hubo que cambiar casi 2 millones de relojes. Los de las estaciones y las de todos los interventores, conductores, toda la gente que intervenía en las líneas de los ferrocarriles. Entonces, era una gran cantidad de relojes. Y es uno de los peligros que a veces se ha deducido en cuanto a eso de peligros del cambio de horario, es los accidentes que se pudieran producir.
yo sé que en Estados Unidos no se produjo ninguno, pero en Francia sí. En el año 1925 chocaron 2 trenes porque a uno de un tren se le olvidó cambiar la hora. Entonces, el día de cambio de hora, pues chocaron 2 trenes y No bastaba con cambiar la hora, había que cambiar el reloj. había que cambiar la hora de los relojes. Claro. Son muchos relojes. Sí, simplemente la hora del reloj, claro. Sí. Claro, los relojeros están No, encantados. es que he entendido que lo que había que cambiar en algunos casos eran relojes. No, las horas del reloj. Bueno, hay gente que dice que el día que tiene que hay un cambio de hora, esa hora que aparentemente se gana, pues la perdía cambiando la hora de todos los relojes de su casa. Hay muchos, fíjense. Bueno, sí, Yo respecto a lo del cambio de hora en España, que se hizo por los años 70 y que no coincidía con Europa, en España se solía hacer en Sábado Santo, porque tocaban vacaciones o algo así. Y en Irún era un circo porque aparecían los trenes de Francia a distinta hora que los trenes de España. Y entonces, según cómo tocara el horario, veías allá un montón de gente, una hora esperando a su tren, o gente que llegaba y su tren se había ido. de ahí la armonización de horarios en Europa, Sí, porque sí, si no, vamos, es un eso caos. ocurrió un par de años, me parece nada más, y ya decidieron poner con el mismo que Francia todo. Pero al principio era un follón, o sea, fue espectacular, porque había eso, un montón de gente con las maletas en el andén, en la zona de Francia, esperando al tren de España diciendo ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el tren? Eso es que lo viví yo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias.